Teniendo una sonrisa en su rostro al ver a quienes tenía delante, All For One caminaba. Se posó detrás de Mario, que tenía una mala mirada pero estaba callado. Finalmente nos conocemos. Con una mirada rápida comenzó a examinar a los demonios que tenía delante. ¿Con qué así son ustedes, eh? Ustedes diablos son realmente distintos a como uno los puede imaginar. Desde hace décadas he esperado por el momento indicado. Tener en mi poder aquello que me ha perseguido. Al decir eso, se giró para ver a Torino, quien se miraba muy serio. Todos tengan cuidado. Torino gritó, se veía realmente preocupado. ¿Es realmente humano? La presencia que impone no lo parece, podría decir que es incluso más aterrador que Fenrir. Red pensaba mirando lo que tenía enfrente, una simple silueta humana pero que había cambiado el ambiente por completo. Miró a su amigo, tenía una mirada que sorprendió a Red, no sabía cómo describirla, quizás era la mirada de un muerto en vida, no mostraba nada más que eso, no tenía ni idea de por la cantidad de cosas que había pasado. Su mirada regresó a All For One, quien se mostraba tranquilo. Pero él por una estúpida diversión arruinó la vida de un humano. No solo eso, ¿de quién era mi amigo? El aura de Red comenzó a aumentar mientras algo aparecía en él. Rías entonces tomó la palabra. ¿Quién eres y cómo atreves a atacar esta casa? ¿Sabes qué estás cometiendo? All For One comenzó a reír un poco para comenzar a hablar. Rías Gremory, demonio de sangre pura y hermana de un rey demonio, si algo te sucede él vendrá aquí. Pero, hay alguien interesante aquí. All For One se giró al decir para mirar a alguien. Azazel estaba en su mira. Gobernador de los Ángeles Caídos, uno de los líderes de las facciones, ¿cierto? Oportunidades así suele haber pocas. Al decir eso, dio una orden. Mario, quiero probar de que eres capaz en estos momentos. El chico, que tenía una pésima mirada y ropas militares, dio un paso delante, no decía ni una sola palabra y no parecía reaccionar. De la nada, el lugar entero comenzó a temblar. Todos se sorprendieron, pero alguien gritó. Mario. Así había gritado, al ser como era no pudo resistir las ganas de querer que el chico respondiera. No hubo respuesta y el temblor se había detenido. Azazel con una expresión seria miraba al chico. ¿Él realmente sigue siendo humano? Red, ¿puedes sentirlo? Azazel habló al castaño, quien se mostraba serio. Él desprende algo más allá, a diferencia de la facción de los héroes siento más cosas que solo una presencia humana. ¿Qué es esto? Red pensaba. En ese momento, Mario comenzó a cambiar. Su altura comenzó a crecer mientras su masa muscular aumentaba, su piel cambiaba de color y se mostraba grisácea, su cara ahora era grotesca mientras que se podía mirar el interior de su cuerpo, una parte de su rostro se cubrió debido a una enorme cicatriz que tenía en un ojo, su boca solo mostraba grandes dientes. Su apariencia no era la de un humano. Al ver eso, All For One sonreía, miraba como todos se mostraban aterrados, mientras que su cuerpo era tenso. Azazel miró la nueva apariencia mientras sentía algo, lo que alguna vez fue un chico normal ahora desprendía peligro. Rías, váyanse de aquí. Azazel gritó sin dudar mientras que una lanza de luz aparecía en sus manos. Torino, que miraba todo eso, miró a All For One mientras gritaba. ¿Cómo puedes hacer algo así? All For One solo sacó algo de su bolsillo para decir. Te traje un pequeño regalo. Una foto cayó en el suelo. Al decir eso, el que una vez fue su estudiante se encontraba ahí, su cabeza estaba desprendida de su cuerpo, mientras sangre estaba por todo el lugar. ¿Realmente fuiste tú el responsable de su muerte? All For One solo respondió una cosa. ¿Acaso no es normal el querer evitarse un problema a futuro? Mira lo que tengo gracias a eso. Se refería a Mario, quien se encontraba de pie ante todos ellos. Utilicen el círculo mágico del sótano y luego deben destruirlo, en el inframundo al menos deben tener refuerzos. Azazel gritaba seriamente. Pero. Rías puso un pero, en ese momento notó la mirada de Azazel. Señorita Rías, debe hacer caso, no conocen el verdadero peligro que él significa. Torino apoyó a Azazel. Irina, que se había mantenido callada en todo ese tiempo debido a la sorpresa, miraba a su amigo de la infancia, pero sabía que si se quedaba podría ser peligroso. En ese momento miró a otra persona que se mantenía tensa. Red. Hazlo. Al momento que All For One dijo eso, Mario desapareció de la vista de todos. Se dirigía en dirección a Rías. En ese momento alguien bloqueó su golpe. Azazel con una lanza de luz detuvo a Mario mientras pensaba. Tiene una enorme fuerza, pese a su tamaño es muy rápido. Rechazó el golpe de Mario mientras miraba a Rías. Váyanse. Torino no permaneció quieto y se dirigía en dirección a Mario, intentó golpearlo para hablar.
Escúchame mocoso, no debes dejar que te venza. Aquella criatura en que Mario se había convertido solo le dio un golpe. Torino pese a su edad apenas logró evitarlo. Nuevamente Mario desapareció de la vista de todos, nuevamente se dirigió a Rías mientras algo salía de su espalda. Azazel nuevamente bloqueó el golpe de la criatura. Sus brazos temblaban pese a que lo detenía con una lanza de luz. En ese momento algunas chicas del club se quejaron. Rías, Akeno, Irina, Koneko y Rosueise. La sangre de un demonio puro, un híbrido de ángel caído y demonio, un ángel, una necómata y una valquiria, váyanse de una vez. Azazel volvió a gritar ahora molesto, debido a lo que All for One había conseguido. Debido a que sintieron la molestia decidieron hacer caso, el resto del club se movió hacia los pisos de abajo mientras que 2 personas se quedaban arriba. Red y Kiba. Irina y Asia miraron a Red, quien se quedó quieto. El chico entonces habló. Váyanse. Su guantelete que había aparecido hace un rato entonces hizo un ruido. Balance breaker del dragón galés. Kiba, vete con ellas, cuídalas. Kiba miraba el cómo Red estaba, entonces asintió mientras él junto al resto del club decidían irse. Azazel miraba a su alumno molesto. Tú también debías irte. Esta pelea me incumbe. Red respondió, igual se veía molesto. Mario tuvo que retroceder debido a que una lanza casi lo golpea. All for One entonces miró a las 3 personas que había ahí. Azazel miraba a Red para hablar. Ese tipo acaba de tomar sangre de tu grupo, ¿no te importa que tome la tuya? Solo debemos acabar con él aquí y esto acabará, ¿cierto? Torino, que miraba la actitud de Red, habló. Mocoso, no seas arrogante, entiendo lo que estás sintiendo debido a que él tomó a tu amigo, pero no es el momento de actuar así. Realmente no eres consciente de a quién nos enfrentamos ahora. All for One al oír a Torino hablar sonrió para decir. Creo que, es hora de mostrar el poder de mi mejor creación. Al momento de decir eso, rayos de un color negro comenzaron a salir del cuerpo de Mario. Torino reconoció ese poder mientras retrocedía. Eso es, el One for All. El poder del que Torino les había hablado que se podía heredar, no había mencionado sus verdaderas capacidades, pero al momento de solo activarlo el suelo se destruyó mientras que el lugar entero temblaba. Red, que estaba aún con su armadura puesta, igual retrocedió. Ese poder es equiparable a... Esta presión es superior a la de Loki cuando luché con él. A una velocidad aún mayor a la de antes se dirigió hacia alguien. Azazel como pudo evitó el golpe mientras quedaba muy sorprendido. Esas capacidades físicas son impresionantes, ese increíble aumento en su poder debe ser debido a los rayos. Azazel sacó su joya mientras su armadura dorada lo rodeaba, sus alas negras aparecieron mientras una lanza de luz se formaba. Lo que se presentaba ante ellos era tan serio que Azazel tuvo que entrar a su balance breaker. A velocidades que Red apenas podía ver, Azazel y Mario estaban en distintos puntos del cielo, enormes ráfagas de viento que arrasaban con todo el lugar se presentaban, incluso a Red le costaba no retroceder. Esa potencia en los golpes de Mario, es gigantesca. ¿Qué pasaría si uno de esos golpes impacta en tierra? Red pensaba, por ahora no había habido grandes consecuencias más que la destrucción del hogar, pero como uno de esos golpes impactará en tierra no es imaginaba la posibilidad. All for One sonreía mirando eso. ¿Con qué puede pelear incluso con el gobernador de los ángeles caídos? Un portal negro comenzó a aparecer en el cielo, Mario y Azazel lo atravesaron mientras que Azazel gritaba. Red, viejo Torino, tengan cuidado. Ese portal de color negro comenzó a cerrarse mientras las enormes ráfagas de viento seguían arrasando con todo. Bien hecho Kurohiri, anhelo ver el resultado después, pero ahora. All for One nuevamente dio un paso adelante mientras Torino y Red lo miraban. Vayamos a un lugar donde podamos estar tranquilos. Al decir eso, un portal que se había llevado a Azazel y Mario apareció en los pies de los 3. Red, Torino y All for One cambiaron de sitio. La casa Gremory, que una vez fue habitada, había sido destruida con suma facilidad. Subiendo por las escaleras que quedaban, Kiba no se había ido. Red había llegado a un sitio que desconocía, no podía sentir presencias a sus alrededores. No hay gente a los alrededores, aunque quería probar a todo el grupo Gremory. Veo que el gobernador Azazel no me hubiese dejado. All for One entonces sonrió para decir. Así que eso me deja con ustedes dos, Sekiryute y usuario de la Sacro Espada. Red se sorprendió al oír eso, miró atrás suyo dándose cuenta de que Kiba los había seguido. ¿Por qué estás aquí? Buchou y las demás están bien, pero vine porque no podía dejarte solo. Red asintió mientras ambos miraban delante. Escuchen mocosos. Torino habló, All for One lo había ignorado ya que parecía no tener interés en él.
No saben a qué peligro se enfrentan, deben tener cuidado, hagan lo que digo. Red, creo que deberíamos hacerle caso. Kiba diría de forma seria creando una espada para él. Red cerró sus puños mientras decía: entonces acabemos con esto de una vez. La pelea comenzaría. Torino fue el primero en moverse e ir en dirección al villano. All for One permanecía quieto pero ya no sonreía, miró al anciano que iba a su dirección para decir: hemos hecho esto tantas veces, tú no me interesas. Al decir eso de un simple golpe rechazó el ataque del viejo. Torino salió hacia atrás mientras por el golpe de All for One se había destruido el suelo. Red encendió sus propulsores mientras iba a su dirección. Solo debemos matar a este bastardo, después, Red recordó a Mario. Después iré por ese tema. Red llegó ante All for One mientras su puño derecho lograba conectar en el rostro de su enemigo. Una gran corriente de viento se generó debido a eso. Red se sorprendió al ver el resultado. Ni siquiera moví su rostro un centímetro. All for One había recibido el golpe de lleno mientras que hablaba. ¿Esta es toda tu potencia? Red recibió un golpe en el pecho, salió disparado lejos del lugar mientras rodaba por el suelo. ¡Qué poder! Red escupió sangre al pensar eso, su cuerpo ya no reaccionaba igual luego de un solo golpe. Kiba y Torino miraron eso sorprendidos, el Sekiryutei de un golpe fue mandado lejos a volar. Kiba usando su velocidad divina comenzó a rodear a All for One, el hombre permanecía con gran tranquilidad mirando a Kiba a sus alrededores, un ataque de espada fue a su dirección mientras All for One alzaba su mano, había detenido el ataque de Kiba con sus dedos. El caballero quedó impresionado pero no se dejó intimidar, en su otra mano apareció una espada de electricidad con la que intentó dañar al hombre. All for One recibió la descarga eléctrica, lo que había sucedido sorprendió a Kiba, no recibió daño. En ese momento fue tomado del cuello y azotado en el suelo. Kiba quedó en el suelo. En ese momento Torino regresó mientras pateaba a All for One, el pequeño anciano aprovechaba su tamaño e intentaba burlar al hombre. All for One solo ejerció presión y una gran corriente de viento apareció, Torino debido a eso fue sacado de su ritmo y cayó en el suelo. ¿Has estado entrenando a alumnos para que intentaran derrotarme? All for One sonrió para seguir hablando. Ninguno de ellos lo ha logrado en su totalidad, dime, Sorahiko, ¿qué sientes al ver que finalmente el One for All está en mi poder? Torino miró la sonrisa que All for One daba mientras se enojaba. Tú jamás serás capaz de entender lo que ese poder conlleva. Fue hecho para derrotarte de una vez por todas. All for One sonreía al oír eso. Pero en estos momentos, está bajo mi mejor creación, Mari, cuando iba a decir eso un golpe lo impactó, Red había regresado acortando la distancia y haciendo uso de su gran velocidad. Su puño tenía aura, ahora iba realmente serio. ¿Cómo te atreves? Red habló molesto. Había logrado mover a All for One unos cuantos metros debido a todo lo que llevaba. Intentó nuevamente atacar mientras sus puños llevaban aura. ¿Tienes idea del daño que has hecho? All for One miraba al Sekiryutei con detenimiento mientras evitaba los golpes de Red que iban con gran poder. Ya no es solo porque sea mi amigo. Tienes idea acerca de su familia. De su vida, de sus sueños. Red logró golpearlo nuevamente en el rostro que lo hizo mover un poco. Acabaré con esto. Al decir eso, Red lanzó otro golpe, All for One detuvo su golpe con una mano, el golpe de Red tenía aura al igual que un gran impulso, pero pese a eso el brazo de All for One no tembló. ¿Qué acabarás con esto? Quiero ver que lo hagas. Al decir eso, All for One llevó su puño detrás para golpear a Red en el estómago. La mirada de Red se tornó blanca por un momento, para salir disparado a una enorme distancia, Red aterrizó en el suelo escupiendo sangre. Su distancia era tanta que ya no podía ver a All for One. Socio, ¿sigues consciente? Drake habló. Red como pudo respondió. ¿Qué es esa fuerza? Ni siquiera miré que se haya esforzado. Viejo Torino, Kiba, aguanten un poco, ya iré, Red pensaba para intentar moverse, su cuerpo no respondió y perdió la conciencia. Torino junto a Kiba se levantaron mirando a All for One que seguía tranquilo, miraba en dirección a donde había mandado a Red mientras hablaba. ¿Con qué ese es el Sekiryutei? Si es así, qué incompetente, es una gran decepción. Kiba y Torino se agruparon mientras que hablaban un poco. Torino-san, ¿qué debemos hacer? No podemos ganar en su contra, él fue astuto, mandó a Azazel y a ese chico, Mario a otro lugar lejos de mí, si puedo tomar una muestra de ADN de Mario, regresaré a tener ese poder y eventualmente desaparecerá de ese chico, solo que Azazel no sabe eso. Entonces, la prioridad sería recuperar el One for All, solo que no tenemos oportunidad ya que estamos lejos de ese chico, por ahora, debemos mantener a raya a All for One.
Al momento de decir eso, ambos usando su gran velocidad comenzaron a rodear a All for One, ambos se dirigían a atacar por distintas direcciones. All for One bloqueaba los ataques con facilidad, el hombre dominó toda la pelea sin mucha dificultad. En ese momento algo se le ocurrió a Kiba. Necesitaría de Red para que fuese aún más fuerte, pero Kiba en ese momento hizo un círculo de espadas alrededor de All for One. Mostró una gran seriedad mientras que lo seguía rodeando. En ese momento espadas emergieron del suelo, All for One con el pie golpeó el suelo. Todas las espadas que iban a su dirección se frenaron con facilidad. Kiba en ese momento saltó y se impulsó en el aire, con una espada demoníaca fue en dirección a All for One con la intención de asesinar. En el momento que sucedió el impacto ocurrió algo. Kiba apenas logró cortar un poco a All for One, en ese momento su herida se cerró mientras hablaba. Puedes generar cualquier tipo de espadas, además de poder unir lo sagrado y demoníaco. Si en mis filas hubiese un espadachín tú me serías de gran ayuda. En ese momento tomó a Kiba del cráneo mientras que lo alzaba. Pero ahora, estoy realmente decepcionado. Al momento de decir eso, su mano atravesó el estómago de Kiba. Había quedado fuera de batalla indiscutiblemente. Ahora solo quedaban Torino y All for One, dos personas que se conocían desde hacía mucho tiempo. Tenía otra idea al momento de venir aquí, no solo quería probar a mi mejor creación, también quería ver las capacidades de los llamados demonios, pero veo que gracias al gobernador Azazel no pude, incluso tú estabas aquí y seguramente querrías haberlo evitado, pero, creo que llegó el momento, Zoraiko. Has estado en mi camino durante décadas, dejaste de interesarme hace mucho tiempo, siempre intentando que tus discípulos lograran derrotarme. All for One comenzó a caminar en dirección a Torino, el anciano intentó golpear al hombre quien logró detenerlo con facilidad. Se acabó, finalmente el One for All está bajo mi poder, acabaré con las molestias. Al momento de decir eso, All for One mostró una gran sonrisa. Torino, quien jadeaba debido al cansancio, habló. Aún si acabas conmigo aquí, habrá alguien que te detendrá y acabará contigo, como debió ser hace años con él. All for One reconoció a quien se refería Torino pero sonrió. Él dejó de existir hace mucho tiempo. En ese momento All for One tomó a Torino del cuello. Algo comenzó a sentirse, dirigiéndose a una enorme velocidad algo venía, All for One logró visualizar a un destello de color rojo que ardía con intensidad. Dije que acabaría con esto. Dos Santos Red venía a toda velocidad a su dirección, su armadura era delgada y su velocidad había aumentado drásticamente. En ese momento llegó frente a All for One, llevó su puño derecho detrás mientras hablaba. Torre Calesa Dracónica. En ese momento golpeó en el rostro a All for One, el martillo que tenía comenzó a hacer el retumbar para aumentar el poder. All for One cayó al suelo mientras un enorme cráter se generaba debido al golpe de Red. Ahora comienza la pelea seria. Red habló seriamente. Red en ese momento miró algo. Kiba. Los cuatro habían caído al cráter que Red había generado. Red miró a Torino mientras hablaba. Viejo Torino, toma a Kiba y aléjense de aquí. Déjeme a este tipo. No sabes con quién estás lidiando, chico. Por favor, tomar a Kiba, no quiero causar daño innecesario en él. Torino miró el estado de Red, lucía preocupado. En ese momento tomó a Kiba mientras que salían del gran cráter. Red, que había regresado a su balance breaker normal, alzó sus alas. Haré la carga dragón. En el momento que quiso salir volando, algo tomó su pierna. Red miró abajo dándose cuenta de que All for One tenía algo saliendo de su cuerpo, era una línea negra con rojo, rápidamente lo azotó en el suelo mientras que Red se hundía ahí. All for One comenzó a levantarse mientras nuevamente sonreía. Así que tenías más poder oculto, ¿sabes? Hay dos cosas que quiero de ti. Al momento de decir eso, All for One comenzó a caminar en dirección a Red. ¿Buscas el poder del Sekir Yutei? Red habló mientras se levantaba. Ambos se miraron mientras que los puños de Red se cerraban. All for One sonrió mientras decía. Jugaré un poco contigo. En ese momento, Red con su puño envuelto en aura fue directo a All for One. Azazel tenía su armadura dañada, jadeaba con intensidad al sentir el enorme poder que su rival emanaba. No puedo dejar que me toque, si uno solo de esos golpes me impacta el daño será tremendo. Pero aún con ello, soy superior gracias a mis años de superioridad. Mario nuevamente se lanzó a su dirección mientras que utilizaba el poder conocido como One for All. Sus golpes destruían montañas fácilmente, había enormes cráteres en el suelo debido a la potencia que tenía, el suelo estaba arruinado porque más de una vez se había formado un tornado por la potencia del poder de Mario. Pese a todo eso, no mostraba signos de cansancio, su inteligencia pese a ese estado aún era a destacar.
aunque no se le había dado la misión de eliminar a Azazel. El gobernador Ángel Caído había logrado hacerle daño considerable, sus lanzas de luz era de una velocidad impresionante al igual que podía aumentar su tamaño. Detrás de Azazel se mostraron muchas lanzas de luz las cuales fueron disparadas en dirección a Mario, la criatura con su velocidad lograba esquivarlas, pero en ocasiones algunas atravesaban su cuerpo. El daño que estaba recibiendo en esta pelea era considerable, se estaba enfrentando al gobernador de los Ángeles Caídos. Nuevamente los dos se movían a velocidades impresionantes por el cielo, enormes cantidades de viento que azotaban todo el lugar era consecuencia de eso, Azazel no podía pensar acerca de sus estudiantes o algo más, sabía que con un solo golpe que recibiera la pelea sin duda sería mucho más complicada. Todo por ese poder del que había oído, el One for All que ahora estaba enfrentando, sumado a eso la fuerza, resistencia y velocidad que tenía Mario en esa transformación. Era una combinación realmente aterradora. En ese momento supo una cosa, aquel humano llamado All for One era realmente peligroso tanto en sus capacidades como en sus conocimientos. En ese momento esquivó un puñetazo que iba a su dirección. Sintió la enorme presión que generaba Mario, sintió la mirada fija en él mientras un escalofrío llegaba a su cuerpo, sentía sudor y todo eso debido a la creación de All for One. En sus propias palabras, su mejor creación hasta el momento. Si esas eran sus capacidades no se imaginaba qué más podría crear esa mente retorcida, en ese momento con una lanza de luz atravesó el estómago de Mario. Se quejó del dolor y Azazel retrocedió, lo miraba seriamente para analizarlo. Eso que se mueve debajo de su ropa, deben ser los tentáculos con los que tomó sangre de Rías y las demás, debo evitar y robarle esas muestras, no deben estar en esas manos. Con ese pensamiento en mente, nuevamente se dirigió a Mario. Azazel con una lanza cortó la camiseta de Mario. Logró ver una gran cantidad de tentáculos y realmente no sabía dónde estaban esa sangre que había tomado. Entonces los cortaré todos. Al decir eso, ambos desaparecieron nuevamente a una velocidad impresionante. La lanza de luz del estómago de Mario había desaparecido mientras que sangre salía de aquella herida. Azazel sin bajar el ritmo seguía presionando a su oponente, Mario aún con todo eso se seguía defendiendo bien, su resistencia era tanta que en ningún momento su ritmo se vio frenado, pese al dolor que sentía seguía batallando, su único objetivo en esos momentos era una cosa, probar su fuerza, por lo que podría arrasar con todo a su paso. En un momento, el poder de Mario aumentó. Solo dijo una palabra que sorprendió mucho a Azazel, menos 50%. Su velocidad y fuerza habían aumentado a un nivel mucho mayor, Azazel ahora era quien se miraba en aprietos, podría seguir el ritmo pero su energía tarde o temprano se vería agotada. ¿Eso significa que no está usando ni siquiera el 100%? ¿Cuánto estaba utilizando hasta hace un rato? Un 50% quizás, pero de ser así puede destruir montañas y generar tornados con solo la mitad de su poder, no solo eso, en el suelo los cráteres que se encuentran no parecen tener fondo, con solo una parte de su poder hizo temblar todo el edificio Gremory, ¿cuánto puede guardar? Ante ese pensamiento, Azazel y Mario siguieron su pelea. Red jadeaba, estaba de rodillas ante All for One quien lo miraba. ¿Este sujeto es, realmente humano? Soy más fuerte desde que peleé contra Loki y aún así no lo he vencido, pero, aún queda algo más. Red comenzó a levantarse mientras sentía gran cansancio, Gran Torino que había cuidado a Kiba en ese momento, seguía mirando a Dos Santos Red, estaba en sus últimos esfuerzos pero iba a apostar todo por algo. Caballero Galés ultrasónico. Red dijo mientras su armadura se hacía más ligera y su defensa bajaba. Miraba a All for One con seriedad mientras su velocidad aumentaba, con su puño logró golpearlo mientras escapaba a una velocidad increíble. Si me muevo a esta velocidad y lo golpeo igual serán golpes fuertes, puedo evitarlo mientras no me toque. Red dijo mientras que por diferentes direcciones iba a All for One. Intentaba golpearlo y escapar, All for One observó el patrón de Red para de un golpe en el suelo cambiar su ritmo. Red fue a su dirección mientras que lo detuvo del cuello. ¿Esperabas que ese truco funcionará? El balance breaker de Red regresó a su forma normal mientras que el chico alzaba su guantelete, cerró sus ojos mientras que un enorme destello estaba frente a All for One. Red retrocedió mientras jadeaba, le quedaba un solo truco. En sus manos comenzaron a reunir todo el poder que le quedaba. No puedo entrar a la forma de alfil, no me queda tanta energía ni para un disparo. Red pensaba con su poder ya listo, alzó sus dos manos en dirección a All for One mientras algo salía de ellas. Su disparo dracónico iba en dirección a su enemigo. All for One miró eso mientras algo aparecía delante de él.
El ataque de Red, en lugar de desintegrar a su enemigo, fue desviado, había sido partido en dos, mientras que dos enormes explosiones que harían cráteres gigantes degeneraron, una enorme cantidad de tierra se levantó mientras que Red se sorprendió. Logró partirlo en dos, pero ¿cómo? Seguramente con la forma del alfil eso no habría sucedido, pero habría hecho daño a Torino y a Kiba. Red pensaba jadeante. Delante de Red una silueta apareció, All For One, que apenas tenía rasguños, había dominado toda la pelea. En ese mismo momento ocurrieron tres cosas. La sangre de Red brotó por el suelo, su armadura sufrió daños y All For One no sonreía. En sus manos tenía lo que había buscado, la joya del Sekir'Yuntai. La armadura de Red había desaparecido mientras el cuerpo del chico caía al suelo. Había sido atravesado por un brazo de All For One. ¿Es esto realmente todo? All For One ya no tenía ganas de burlarse. Realmente hubiese sido más divertido el enfrentar a todo su grupo, pero ahora debo ir a ver otra cosa. Un portal de color negro apareció mientras All For One lo miraba, de él habían aparecido dos personas, Azazel y Mario, con una enorme cantidad de ráfagas de aire. Todo el lugar temblaba debido a la potencia de golpes de Mario, sonreía complacido al ver eso. Azazel miró el nuevo escenario mientras que se sorprendió, pudo mirar a dos de sus alumnos con heridas graves, si tardaban un poco más seguramente morirían. En ese momento ocurrió algo que lo sorprendió, bajó la guardia por un momento y Mario a una velocidad aún mayor se acercó a él. Aumentando su poder, golpeó a Azazel en la espalda. El ángel caído cayó al suelo mientras se hundía a una gran cantidad de metros de profundidad, su cuerpo había sufrido una gran cantidad de daño, mientras que con solo el aire que se generó habían provocado un cráter enorme en el suelo. Todo había acabado ahí, Azazel se encontraba en las profundidades del suelo, mientras que Kiba y Red estaban fuera de combate con heridas mortales. Con que tiene alta potencia tanto destructiva como ofensiva, All For One miraba todos los destrozos que su creación había generado. Regresa a tu forma humana. Al decir eso, Mario volvió a su apariencia normal y con una mirada preocupante. Un portal negro volvió a aparecer mientras que All For One junto a Mario lo cruzaban. La siguiente vez, no habrá fallos, será divertido. Al decir eso, sonrió pero notó algo. La mirada de alguien, dos santos, Red como podía los miraba. Está en un estado patético, Mario, mira a tu amigo. Una vez que dio esa orden, Mario y Red se miraron, la mirada de Red se sorprendió mientras que tembló un poco, no sabía cómo describir la mirada de quien fue su amigo. All For One sonrió al mirar la reacción de Red. Esto apenas comienza. Al decir eso, ambos desaparecieron. En ese momento, todo se tornó oscuro. Red abrió los ojos dándose cuenta de dónde estaba. Este techo lo he visto antes, Red pensó intentando sentarse en la cama. Sintió un dolor en todo su cuerpo para pensar. Apenas me golpeó y quedé fuera de combate, pero Red recordó a su amigo. Él realmente está vivo, o no sé si se puede llamar así. Red miró al suelo para seguir pensando. Mientras que yo he pasado por pocas cosas, él en tan solo unos meses su mundo se destruyó, perdió sus sueños y esperanzas, todo lo que forma un humano él lo perdió, no tiene nada por lo que seguir y todo le fue arrebatado. Me pregunto, si le hubiese hablado podría haber evitado esto. Quizá no en términos de poder y derrotar a ese sujeto, pero sí en compañía y demás, viéndolo solo me hace darme cuenta de lo estúpido que he estado siendo en todo este tiempo, yo, lo siento de verdad. Al momento de decir eso, siluetas aparecieron delante de Red, Rías entró mientras hablaba con serenidad. Red, ¿te encuentras bien? Fui víctima de sus engaños, Rías, él me conoció desde que Mario fue su principal objetivo, supo de nosotros y lo que nos rodea, ¿realmente se puede llamar humano? No lo creo, él es, la sonrisa de All For One vino a la mente de Red. Es realmente preocupante lo que alguien así puede hacer, conozco casos de humanos con una mente igual de retorcida, pero, él tiene eso y una inteligencia que asusta. Más aparte su objetivo, realmente, no sé qué busca. Rías miró a Red que hablaba de forma seria. Con alguien así que pronto aparecerá, no puedo seguir siendo el mismo imbécil que era hace meses. Red, entonces tú, ¿qué harás? No lo sé, pero, no solo arrebató la vida de quien fue mi amigo, no puedo permitir que él siga ahí, no sé si podrá regresar a tener emociones, pero, al menos se le debe de dar algo apropiado, el mini derecho de los humanos. La puerta nuevamente se abrió, ahora el viejo Torino apareció mientras que caminaba en dirección a Red. Oí todo, ¿ahora estás consciente de la amenaza a la que se enfrentan? Sí, actué en base a lo primero que pensé, de no ser así posiblemente él no se habría llegado esa joya del Sekir'Yuntai.
Aún no sabemos qué hará con ella, pero será mejor que se preparen para el peor de los casos. Torino les dio la espalda a ambos para intentar salir. Red habló en ese momento. Viejo Torino, ¿realmente es ese mismo sujeto al que te has enfrentado más de una vez? Torino negó con la cabeza al decir eso. De ser así ya lo habrían derrotado alguno de mis alumnos, la diferencia es que él con el paso del tiempo se ha fortalecido, incluso a día de hoy solo podría decirte de una persona que lo derrotaría, pero él ya no está aquí, All For One está en su mejor momento. Al decir eso, salió de la puerta seriamente. Así que está en su mejor momento, tiene el poder que Torino cuidaba más aparte quién sabe cuántas cosas más. Rías miró a Red quien seguía serio. Lo siento, ¿cómo se encuentran los demás? Kiba ya está sanado, si hubiese perdido más sangre seguramente no habría seguido aquí. Azazel, él está bien, pero recibió un golpe tan fuerte que sus huesos estaban rotos más aparte que lo hallamos en lo profundo del suelo, más de 1 kilómetro de profundidad. Red se sorprendió al oír eso. Incluso con todo lo que debe haber bajo suelo llegó a tanto, más aparte que su caída debería haber sido frenada cada vez más y más, pero el golpe había sido impresionante sin duda. La casa será reconstruida y se le aumentará la seguridad, habrá más de un demonio cuidando y vigilando. Rías habló bajando la mirada algo triste. Red, yo lo siento. ¿Por qué? Por no haber podido protegerte y por no evitarlo de tu amigo. Red miró el estado de la chica para negar. Creo que buscar culpables con lo de Mario no es correcto, quizás habría, pero, en realidad fue coincidencia que haya sido él, pudo haber sido otro humano y habría pasado por un destino similar, solo que, con la diferencia de que no tendría conexión con el Sekiryutei de esta época. Red habló un poco más para decir. Creo que lo único que ha quedado claro con este encuentro es que es una persona de tener, no sabemos sus capacidades pero sabemos un poco de sus capacidades, tanto físicas como, las más peligrosas, mentales. Red recordó los vídeos que habían visto mientras decía. Que un tipo así tenga tanto poder como inteligencia, no lo sé, sus capacidades son a tener en cuenta, es realmente, un tema serio. Red entonces se levantó, en su cuello se lograba ver lo que su infección había avanzado. Rías miraba el estado del chico para igual preguntar. ¿Y tu cuerpo, Red? Aún no lo sé, y con el tema que está aquí no sé si eso se atrase aún más, pero, Red soltó una leve risa. Esta situación es realmente impresionante, Rías, creo que tendremos mucho por hacer de ahora en adelante. Red recordó la sonrisa de All For One y la mirada de Mario. Nunca imaginé que algo así sucedería, creí que por alejarme los mantendría fuera de peligro, pero no, por causas externas resulta que por meses Mario estuvo viviendo un infierno, todo derecho como humano que tenía le fue arrebatado, por una situación así no puedo ser el mismo imbécil que he sido durante estos meses, yo, no lo sé, ahora mismo iré con Azazel o Sircex. Al momento de decir eso, Red se puso una sudadera que tenía a su lado, Rías la había tenido en sus brazos. Red miró a Rías para decir. Gracias por todo, Rías.